y vicepresidente de la República Argentina les dan la bienvenida a este ciclo de charlas que han comenzado esta semana y que tendrán lugar hasta el día viernes con motivo de los 25 años de la reforma de nuestra Constitución. Gracias a todos, a todas por participar. Queremos agradecer especialmente también a todo el personal de la Cámara, técnico, a los legisladores, legisladoras que hacen posible este espacio de reflexión como presentamos. Sin más, le paso la palabra a la diputada nacional Samantha Cerenza. Ella es la presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Agradecemos a todo este ilustre panel que hoy nos acompaña. Ellos son la doctora Mari Beloff, la doctora Marisa Graham, la profesora Nora Pulido, el licenciado Sebastián Waigrais y también nos acompaña el doctor William Becker. Gracias a todos, los vamos a estar escuchando con el tema nada más y nada menos, la Convención sobre los Derechos del Niño en la Reforma Constitucional de 1994. Gracias por estar, por hacerlo posible. Diputada Cerenza tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos reunidos en esta jornada con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de la reforma constitucional de 1994 para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 25 años atrás se otorgaba jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporándola en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Una convención que cumple 30 años desde su aprobación, convirtiéndose en el Tratado Internacional de Derechos Humanos más ratificado de la historia y que desde entonces ha contribuido a transformar la vida de millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Es imprescindible que tomemos este espacio para analizar y debatir acerca del impacto que ha tenido para la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes la inclusión de la Convención en la reforma del 94. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuáles son los desafíos, tanto para la normativa como para las políticas públicas, a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en la Convención? Como me toca ser la moderadora y voy a ser la mala, les aviso que tienen 10 minutos cada uno para hablar. Y voy a hacer una brevísima síntesis de cada uno de nuestros panelistas porque tienen amplios currículos cada uno, así que me permití hacer una breve síntesis y compendio. Presentamos a Nora Pulido, profesora de Historia. Realizó estudios de posgrado en Desarrollo de la Sociedad Civil y Derechos Humanos, cuenta con una amplia experiencia en docencia e investigación en universidades nacionales y actualmente es coordinadora nacional del Colectivo de los Derechos de Infancia y Adolescencia. Alejandro William Becker es abogado, politólogo y maestrando en bioética de la Universidad Católica Argentina. Profesor adscripto, es investigador del Observatorio de Familia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es director ejecutivo del Instituto de Diálogo Interreligioso. Sebastián Waigrais, ¿lo dije bien, Seba? Es licenciado en Economía con especialización en Desarrollo Económico por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía por la Universidad Pública de Navarra. Desde el 2016 se desempeña como especialista en monitoreo e inclusión social en UNICEF Argentina. Marisa Graham es abogada, se desempeña como profesora de Derecho de la Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como asesora en la Comisión de Tratados de la Convención Constituyente de 1994. Recientemente fue nominada por la Comisión Bicameral, la cual presido, para ocupar el cargo de la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ratificada el 26 de junio por la Cámara de Diputados. Y por último, Mari Beloff es abogada, magíster en leyes por la Universidad de Harvard y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA. Desde el 2007, fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Militares Público Fiscal de la Nación. Bueno, ya hechas las presentaciones, voy a arrancar en orden. Arranca Nora Pulido y tiene 10 minutos. Muchísimas gracias. Bien, gracias Samantha. Hola, buenas tardes a todos y todas, a las personas que están conmigo en la mesa,
a la presidenta de la Comisión Bicameral especialmente. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo soy Nora Pulido, del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, una red de organizaciones civiles, de organizaciones populares de todo el país que trabajamos por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese es nuestro tema. Entonces, un tema tan trabajado y tan debatido por todos y todas nosotras, ¿no? Desde 1990, cuando mediante la Ley 23.849, la Argentina ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño con las reservas y declaraciones realizadas en algunos artículos. Posteriormente, en 1994, hoy es el tema que nos reúne aquí, mediante la reforma de la Constitución Nacional en la Convención Constituyente de Santa Fe, la Convención sobre los Derechos del Niño, junto a otros tratados de derechos humanos, ha sido incorporado al texto de la Constitución Nacional. Cuando decimos que ha sido incorporado al texto, es porque el artículo 75, inciso 22, dispone claramente que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, pero los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional especialmente. Ahí, en ese mismo artículo 75, inciso 22, se ratifican 11 tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también explica ese artículo que posteriormente la Cámara de Diputados puede incorporar otros tratados a ese rango constitucional mediante una votación con 2/3 partes de los congresales. Bueno, este artículo es muy importante porque fundamenta la supralegalidad de los tratados internacionales que prevalecerán sobre las leyes internas, pero especialmente los tratados de derechos humanos, como dijimos, tienen rango constitucional. En principio, esos 11 tratados de los que hablamos antes, pero también abre la puerta al procedimiento de incorporar nuevos tratados de derechos humanos. Por esa ratificación y esa inclusión, una ratificación plena previa, además de la inclusión en la Constitución Nacional, el Estado Nacional queda comprometido a adoptar todas las medidas políticas necesarias tendientes a lograr el pleno cumplimiento de los tratados de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño está incluida en ese plexo de tratados, en ese plexo normativo, y en ese marco hay que interpretarla como un tratado de derechos humanos. Para su aplicación se encuentra la obligatoriedad de adecuar la totalidad de la normativa jurídica interna y crear políticas públicas con el fin de hacerla compatible con sus principios. O sea que, luego de la Convención de 1994, se abre un camino un tanto largo para la transformación legislativa y la transformación de las políticas públicas en la Argentina. Porque es recién después de 11 años de la sanción de la Constitución reformada que se lograron a lo largo de 2005 3 leyes fundamentales para el tema que nos trata. La Ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que vino a saldar la enorme deuda que había desde 1989, una ley en la que está reflejada la Convención sobre los Derechos del Niño. También una ley de educación nacional buscada por todo el movimiento de derechos de la educación, que reconoce la obligatoriedad de la enseñanza preescolar y la secundaria y que garantiza desde el Estado argentino la educación como derecho. Estas son leyes muy progresistas, o sea que tienen un horizonte de futuro muy alto. Y además, como complemento de la Ley de Educación, también se dictó la Ley de Financiamiento Educativo que asegura los fondos para la aplicación plena de la primera ley. Completando este marco legal que garantiza los derechos de los niños, se logró la asignación universal por hijo, una excelente medida que fue reclamada por nuestra red por 5 años seguidos. Hicimos campaña para instalar esta medida que democratiza, de alguna manera, el pequeño ingreso que el Estado le brinda a todos los niños y niñas de todas las familias, ya sean de los trabajadores registrados como de los desocupados. Entre otros importantes temas que la legislación transforma adaptándose
a los tratados internacionales, tenemos que destacar la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, que afectan a la violencia de género y particularmente a los niños y a las niñas. También son leyes y políticas respetuosas de los derechos humanos, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. También en esos años se sancionó la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, siendo una ley muy deseada por las redes y organizaciones, pero la atención a las víctimas deberá entenderse como una política de Estado y comprender no solo cuestiones asistenciales, sino también atender a la inserción social de las mismas, posibilitándoles el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la capacitación laboral, o sea, el cumplimiento también de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas. Por todo lo expuesto anteriormente, lo que se logró hasta ahora es un logro muy importante. Desde el colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia apoyamos todo ese proceso de reforma legislativa. No obstante, hoy podemos hacer un balance hacia atrás sobre el cumplimiento de todas estas normas y también de los temas pendientes. Por ejemplo, no existe un sistema de estadísticas integrales como base para el diseño de políticas públicas. Estadísticas donde identifiquemos las distintas situaciones de todos los chicos y chicas y que estén cruzadas también con las estadísticas del INDEC, una vez que se construyan cifras confiables realmente. Son imprescindibles las estadísticas. Necesitamos estadísticas serias y precisas que no existen actualmente. Ese es un gran vacío. Sabemos que todas estas leyes tan positivas que mencionamos, para su verdadero cumplimiento y aplicación, necesitan de estructuras dentro del nivel nacional como provincial y municipal y con la necesaria asignación de recursos materiales para que se cumplan efectivamente. En ese punto también vamos notando deficiencias, ¿no? A través de la Ley 26.061, como avance en una materia de los derechos de infancia, podemos ver que hasta actualmente no se puede asegurar la completa aplicación de la ley conforme a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Y mucho menos podemos asegurar que la legislación en el ámbito provincial y los programas públicos cumplan con las disposiciones y principios de la Convención. Dentro de esta ley, la 26.061, que crea el Sistema de Protección Integral de Derechos, está reforzado por la creación de 3 instituciones fundamentales: la Secretaría de Niñez, el Consejo Federal de Infancia y el Defensor de los Derechos del Niño. Según establece la ley, quien desempeñe esta última función tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales, pudiendo ejercer su acción tanto a nivel nacional como provincial, aunque respetando en esto último las autonomías provinciales. Estando reunidos aquí en el Congreso, debemos felicitar al Congreso, realmente, que escuchando las demandas, las largas demandas de la sociedad civil, inició el proceso que establece su nombramiento. Fue un compromiso realizado y transparente tanto en el procedimiento de conformación de esta comisión bicameral como en el proceso de selección, examen y nombramiento de la defensora y sus adjuntos. Lo felicitamos. Esperamos ahora, pero exigimos también, que la Cámara de Senadores se expida realizando finalmente la designación de las personas nombradas: Marisa Graham, a mi lado, Facundo Hernández, entre el público, y Fabián Repetto. Eso esperamos del Senado. Bueno, a veces no podemos dejar de señalar que la propia conformación federal de nuestro país plantea a veces diversas dificultades y obstáculos a la hora de lograr el cumplimiento cabal de las obligaciones que el Estado contrae en el ámbito internacional. No obstante, continuamos exigiendo el cumplimiento de los sistemas de protección que hay que crear en todo el país en cumplimiento de la Ley 26.061. Hablando de las faltas y de las carencias en otros importantes aspectos, también vemos que
no existen los avances esperados en la implementación, por ejemplo, de políticas en salud sexual y reproductiva sin restricciones por edad, que aseguren especialmente a los y las adolescentes, sin necesidad de autorización alguna, la atención en los servicios de salud. Lo cierto es que en este aspecto existe el rechazo sistemático en muchas provincias, en muchas municipalidades, si no van acompañados de algún adulto en clara oposición a lo que dice el marco legal argentino y las sucesivas recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha dado en la materia. Esto tiene consecuencias nefastas para la salud, en especial de las niñas y las adolescentes, pero también para la salud en general, por los índices generales del país con respecto a las infecciones de transmisión sexual y al VIH-Sida. Entonces, es fundamental que los ministerios de educación de todas las provincias incluyan la educación sexual integral en la currícula educativa con enfoque de género y desde la perspectiva de derechos humanos. El marco jurídico nacional existe, ahora hace falta que llegue a todas las escuelas y aulas del país. Por ejemplo, sabemos de la alta frecuencia de embarazo adolescente responde a múltiples factores, entre ellos culturales y económicos, pero también suele indicar fallas en las acciones para promover la educación sexual y la procreación responsable. Es por ello que el abordaje del embarazo en la adolescencia debe ser pensado con un criterio integral, tarea donde se impone el compromiso no solo de las autoridades de salud, sino también de las carteras de desarrollo social y de educación. Es imprescindible la implementación total de la Ley 26.150 del año 2006, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Con respecto al Poder Judicial, también, digamos, un poder del Estado que debe cumplir con la manda de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tema que últimamente nos está impactando muy fuerte en las redes y las asociaciones es la gran cantidad de denuncias y comunicaciones que recibimos de familias con niños y niñas abusados sexualmente que denuncian las malas resoluciones que se toman en los ámbitos del Poder Judicial. Sabemos que el abuso sexual cometido contra niñas, niños y adolescentes es un delito muy complejo, por lo que se requiere que los sistemas de justicia desarrollen mecanismos adecuados para facilitar la exteriorización de denuncias y optimizar las oportunidades existentes para la recolección de las pruebas disponibles que apoyen el procedimiento penal. Nosotros exigimos que se dé inmediata atención a los niños víctimas de situaciones de violencia familiar o abuso sexual, especialmente que los tribunales de familia cesen sus prácticas de revinculación forzosa de los niños y niñas con sus agresores, argumentando falsamente con el interés superior del niño. Deben garantizar su recuperación física y psicológica, que en este marco se cumpla con la Convención sobre los Derechos del Niño, con el derecho al niño a ser oído, a ser entendido y a ser tenido en cuenta su discurso, no solo oído. Es imperioso proteger a las niñas y niños de las situaciones de abuso. Lamentablemente hay otras situaciones que se vinculan con este tema. En muchos casos los hospitales se niegan a efectivizar los abortos no punibles en embarazos de adolescentes abusadas sexualmente. Recordemos que el derecho argentino no sanciona el aborto en forma absoluta, que tiene excepciones. Estas situaciones están contempladas en el Código Penal, en las que el aborto no constituye delito y debe realizarse sin necesidad de autorización judicial y no debe ser sancionado por la justicia, como lo certificó el fallo de la Corte. Reconocemos el trabajo comprometido que realiza actualmente el Plan ENIA para abordar este tema, pero advertimos que la realidad nos choca y nos muestra recientemente a una niña de Jujuy y a Lucía de Tucumán obligadas a ser madres contra su voluntad. O sea, nos plegamos por eso a la campaña Niñas no Madres. También hay falencias con respecto a los pueblos originarios de distintas provincias del país, ¿no? Desnutrición, represión, expulsión por la fuerza de sus tierras, enfermedades evitables y desertificación de sus montes. Ya estoy. Otro tema que es una falta es que la Argentina a su vez mantiene vigente un régimen penal de la minoridad
basado en dos leyes heredadas de la última dictadura militar del año 80 y el 83 respectivamente. Bueno, ese régimen penal de menores recibió no solo cuestionamientos del Comité sobre los Derechos del Niño, sino del Consejo de Derechos Humanos y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos fallos, ¿no? En la causa Bulacio y en la causa Mendoza. O sea que esto nos obliga a reformar este sistema penal juvenil o penal adolescente, como nos gusta decir a nosotros, y la coincidencia total que hubo entre los expertos y las redes y organizaciones especialistas en derechos de los niños es que la reforma es necesaria, pero no bajar la edad de punibilidad. Otro grave problema que nos plantean desde todas las provincias son las violaciones a los niños y niñas en las calles, son las detenciones arbitrarias, la persecución a los chicos por su condición fundamental de pobreza, esgrimiéndose a veces las provincias en normas que son inconstitucionales que sostienen los códigos contravencionales. Esta es una práctica que se aplica desde las fuerzas de seguridad del Estado contra la población más pobre y excluida como su primordial víctima. Otro tema que nos llegó, nos chocó y nos dolió últimamente y hemos denunciado internacionalmente es el caso de Facundo Ferreira, asesinado por la espalda por policías uniformados de la provincia de Tucumán. Bueno, vulneraciones son muchas las que señalamos, ¿no? Muchas de ellas son graves. También reconocemos la existencia de este nuevo marco normativo que se ajusta a derecho, basado en los convenios de los derechos humanos, pero lamentablemente vemos que hay muchos incumplimientos en muchas provincias. Entonces, creemos que es necesario, imprescindible, diseñar mecanismos capaces de federalizar las disposiciones de los tratados de derechos humanos vigentes en nuestro organismo jurídico vigente, ¿no? O sea, el federalismo, la independencia de las provincias no es excusa para la violación de los derechos humanos. Bueno, retomando el tema del inicio, la ratificación de la Convención de los Derechos Humanos del Niño y su inclusión en la Constitución Nacional y las demás convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos, recordamos que principios fundamentales los guían. La universalidad de los tratados de derechos humanos, la indivisibilidad, la integralidad de los mismos y también la exigibilidad de los derechos. Conformamos nuestro colectivo y también formamos parte y creamos en estos años una red latinoamericana y del Caribe de redes de derechos de los niños. Y conformamos esa red y también conformamos otra red local del Mercosur, que es la Red de Coaliciones del Sur. Desde esas instancias, ya sea nacionales como regionales, fuimos trabajando junto con las demás redes y los demás luchadores por los derechos humanos de todos los países hermanos. Y bueno, hoy tenemos una alta condecoración para uno de nuestros compañeros, que es Luis Pedernera, representante del Uruguay, quien hoy es el presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Bueno, hablando de la exigibilidad de los derechos, nosotros como colectivo de derechos de infancia y adolescencia y en el marco del artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño, elaboramos el informe alternativo sobre la vigencia de los derechos del niño y lo hemos presentado a ese comité en repetidas ocasiones y ese comité emitió recomendaciones específicas al Estado argentino para su cumplimiento. Decimos que los tratados ratificados e incluidos en la Constitución Nacional son vinculantes. Entonces, las recomendaciones que da el Comité de los Derechos del Niño deben ser cumplidas. Pero hoy, lamentablemente, con la mitad de nuestros niños y niñas en la pobreza e indigencia y con sus derechos vulnerados, como señalé anteriormente, invitamos a todos y todas las presentes y especialmente al Gobierno, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a tomar medidas necesarias
para que esta crisis que estamos transitando, esta crisis económica financiera, no golpee más fuertemente sobre ellos y ellas. Lo pedimos muy seriamente en el marco de esta conmemoración por los 25 años de la reforma de la Constitución que dio el más alto nivel a la Convención sobre los Derechos del Niño. Gracias. Muchísimas gracias, Nora. Le damos la palabra a Alejandro Williams Becker. Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero que nada agradezco la invitación acá en la persona de la diputada a la Cámara para esta conmemoración tan importante que son los 25 años de la reforma constitucional. Voy a poner mi propio cronómetro para moderarme. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, básicamente creo que lo primero para rescatar y un poco siguiendo y aseverando lo que expuso recién la doctora, es que esta recepción legal de la Convención de Derechos Humanos no solo se ha limitado a la sanción en 2005 de la ley a la que refería la doctora, la creación de la CENAF y de las demás instituciones, sino que hace menos años todavía ha habido una recepción en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, de los principios de la Convención de Derechos del Niño, también en un proceso en el cual nos hemos sentado, hemos debatido de distintos sectores. Yo tuve la oportunidad, siendo muy joven todavía, de participar también de las audiencias públicas. Y bueno, quería arrancar un poco reseñando brevemente algunos de los principios que podemos ver cristalizados acá. Entre ellos, la autonomía progresiva y la protección especial a los niños, distinguiendo las diferentes etapas de este desarrollo progresivo. En segundo lugar, el interés superior del niño, que se ve recepcionado en un montón de instituciones referidas a la adopción, a la responsabilidad parental y a distintos aspectos que también se cristalizan en la necesidad y la obligación de escuchar al niño. También la participación del niño en los procesos, algo a lo que también se refirió la doctora recién. La responsabilidad conjunta de los progenitores en la crianza del niño y también la noción de centro de vida que incorpora el Código Civil y Comercial, la obligación de intervención de los organismos del Estado, entre los cuales también están algunas de las instituciones que ya se mencionaron, y el derecho a la identidad, donde me tomo el atrevimiento de hacer una disquisición en el sentido de que creo, y lo expuse en su momento en las audiencias, que se podría haber regulado la cuestión del derecho a la identidad de las personas concebidas por técnicas de reproducción humana asistida de una manera que no discriminen tanto, digamos, su acceso a la información de su origen biológico y a su derecho a la identidad, derecho reconocido también por los tratados internacionales. En ese sentido creo que hay una falencia en la regulación que es atendible en algún momento sentarse y debatirlo. Yo me quería centrar un poco en el rol del Comité de los Derechos del Niño. Creo que, bueno, que es un espacio en el que podemos debatir, podemos disentir, seguramente hay un montón de cosas en las que no vamos a coincidir, pero al final de cuentas, y ya yo pensaba recogiendo un poco las reflexiones de la doctora, también hay un montón de coincidencias en las que creo que estamos invitados e interpelados a trabajar juntos. En particular, lo que me quería referir en relación al comité era la cuestión de el carácter de los informes, tanto de los informes generales como de los informes finales que dirige específicamente a cada país del comité. En este sentido, creo que es pertinente, digamos, mencionar que, en primer lugar, bueno, en función del artículo 44 y 45, como muchos sabrán, los estados están obligados efectivamente a presentar los informes que solicita la Comisión de los Derechos del Niño y sucesivamente, con el paso de los años, la Comisión ha ido reglamentando la forma en la cual estos informes deben presentarse, la forma en la cual deben cumplirse y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en los grupos de trabajo preparatorios de estos informes. Aquí es destacar también la tarea del colectivo por los derechos de la infancia
que efectivamente viene participando todos los años, presentando informes para este comité. Bueno, hay todo un mecanismo que regula a través de un documento que se llama Directrices para la participación de los asociados en el grupo de trabajo previo, los requisitos que tienen que cumplir para la presentación, el requerimiento con un mínimo de 2 meses de antelación para participar de estos grupos de trabajo, y en función de la concesión que se haga de esa participación, la posibilidad de presentar lo que se llaman informes sombra, que son presentados al comité. Las mismas organizaciones pues también participan en estos grupos de trabajo con la comisión que va a redactar los informes, y también las mismas directrices recomiendan que el delegado representante sea alguien que sea pertinente en términos de la responsabilidad del cumplimiento de las políticas públicas asociadas al cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, y en ese sentido quien ha venido participando ha sido realmente el representante de la CENAF, ¿no? Bueno, por mencionarlo simplemente, en ocasión del informe del Estado argentino en 2010, participaron Casadín, el Colectivo Infancia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Sur Argentina, el Comité de América Latina y del Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer, Child Helpline International. Para los trabajos previos al informe del 2016 se sumaron también el equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA, y la Fundación de Estudios de Investigación de la Mujer, entre otras instituciones. Lo que me parece pertinente señalar aquí es que el comité, de acuerdo a la letra de la Convención, carece de facultades interpretativas y su finalidad únicamente es examinar los procesos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los Estados, y esta facultad que indicábamos de pedir a los Estados partes más información relativa a la aplicación de la Convención y formular sugerencias y recomendaciones generales, de la que se sigue también el cumplimiento de los requisitos formales que establece para la presentación de los informes, ¿no? Es importante destacar que las observaciones finales tienen el carácter de sugerencias y recomendaciones generales, y por ende no son ni obligatorias ni vinculantes para los países que las reciban, ¿no? En ese sentido, y pido perdón, me voy a meter en un tema escabroso, pero siempre con una vocación de diálogo y de que podamos llegar a consensos. Me parece relevante remarcar que hay una cierta contradicción en lo que es la trayectoria, digamos, de los informes del comité en lo que refiere al aborto. Por señalarlo en un caso muy concreto, en el mismo informe de 2016, donde le solicitó a Argentina la despenalización del aborto, le solicitó en el mismo informe a Angola educar sobre las consecuencias negativas del aborto, y a Lesoto, que es un país con una legislación de aborto más restrictiva que la Argentina y con tasa de mortalidad materna 7 veces mayor, no le hizo ningún tipo de observación, a la vez que a Montenegro en el mismo informe le señaló la preocupación por la continua práctica del aborto selectivo en contra de las mujeres, ¿no? De acá lo que se puede deducir es que quizás no hay una armonización entre el rol que juegan los informes sombra de las organizaciones de la sociedad civil con la interpretación, una interpretación coherente por parte de esta comisión de 18 integrantes que termina emitiendo estos informes, ¿no? Es de destacar que en 2003, por primera vez, el comité instó a incluir el aborto dentro de los servicios de salud reproductiva. En ese caso hacía todavía la salvedad de que esta recomendación era para los casos en los que el aborto no esté prohibido por la ley. Esta postura se fue modificando con los años, y para 2016 se sugiere la despenalización del aborto para que pueda ser llevado a cabo en niñas de hasta 10 años de edad sin el consentimiento de los padres. Esto está en la observación general 20 del párrafo 60. A la vez, como decíamos, sí a menudo hace observaciones cuando el aborto se produce en un sentido selectivo y discriminatorio hacia las mujeres, así como el caso que mencioné de Montenegro, es el caso más conocido y frecuente de China, lo cual de alguna manera plantea una contradicción en términos de considerar como discriminatorio algo que ellos mismos están recomendando. En el caso particular de Austria,
en el informe, si no me equivoco, de 2016, reconoció que podría haber una vinculación entre el régimen más permisivo para el aborto, en 2013, perdón, el régimen más permisivo para el aborto de personas discapacitadas y la caída en 8 años de las tasas de nacimientos de personas con síndrome de Down en un 60%, ¿no? Recomendaciones similares sobre la no discriminación en relación a la discapacidad a la hora de regular abortos y la no concesión de abortos hasta la fecha de nacimiento en caso de discapacidad, como se las hizo a Austria, se las hizo también a España y Hungría en 2012. De alguna manera también lo que queremos remarcar es que hay como una interpretación muy reductiva del concepto de derecho a la salud, ya que los informes dedican mucha letra, digamos, a hablar de aborto y no se atienden un montón de afecciones y enfermedades vinculadas a la salud que tienen una incidencia mucho mayor en lo que es la salud y la mortalidad infantil. Ya se mencionó acá que uno de los aspectos de debate, y esto ha generado disidencias en el caso de Polonia, Irlanda, México y algunos otros países, ha sido el tema de el consentimiento, la información y el rol de los padres en los casos de diagnóstico de HIV de menores. En el caso particular de Polonia, lo que recomendaba el comité era un régimen exactamente opuesto al que Polonia tenía, en el cual se informa primero a los padres y los padres colaboran con el profesional en la información al paciente, digamos. Para mencionar algunas cuestiones más, ha reconocido en el caso de Bulgaria, en el caso de Kazajstán y en el caso de Letonia que las tasas en regímenes no restrictivos de aborto, las tasas altas de embarazo adolescente y tasas altas de aborto podrían estar indicando que se estaría utilizando al aborto como un método conceptivo más. Con lo cual, de alguna manera, lo que queríamos señalar simplemente era esta contradicción y esta falta de una trayectoria coherente, incluso hacia dentro de los mismos informes, o sea, con la misma composición del comité. El comité son 18 profesionales con un mandato de 4 años, que se renuevan escalonadamente, que encontramos en los informes del Comité del Derecho del Niño, más allá de mencionar la cuestión del carácter no vinculante que estos tienen, lo cual no implica que en un montón de aspectos puedan contribuir para configurar políticas públicas que ayuden a garantizar el cumplimiento y el efectivo cumplimiento de los derechos del niño en los países firmantes. Bueno, este era simplemente mi aporte. Reitero nuevamente el agradecimiento por la invitación, el valor del trabajo de cada uno, de su lugar, desde su cosmovisión, desde su perspectiva. Nosotros, sin ir más lejos, estamos trabajando mucho con UNICEF en la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible y el rol de los niños y de la educación en la familia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es una perspectiva muy interesante que están trabajando Dominic Richardson y otros investigadores en el Centro Innocenti en Florencia. Así que la predisposición a trabajar, a superar estas grietas y disidencias que tenemos y a pensar juntos políticas públicas para el efectivo cumplimiento de los derechos del niño y la Argentina. Muchas gracias. No hay que pedir permiso ni perdón para dar nuestras opiniones. Estamos en un país democrático y esta es una casa que representa la voz de todos. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Le damos la palabra a Sebastián Weinreich. Me encanta decir tu apellido, Alejandro. Pero te sale perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me sumo también a los agradecimientos y a través de Samantha a toda la comisión bicameral y a Manuela, que está sentada por ahí, que viene trabajando siempre con estos temas. De un placer también compartir esta mesa con tan distinguidos colegas. Yo no voy a hablar
Creo que casi que siento que es una falta de respeto frente a algunas colegas que tenemos en la mesa hablar de aspectos normativos. Así que esto lo voy a dejar para los que realmente saben de esta temática. Segundo, digamos, en segundo lugar también porque creo que cuando uno piensa los 25 años de la inclusión en la reforma o incluso los 30 años de la Convención, yo creo que una de las características y que quizás es una de las paradojas que hemos tenido en estos años es un gran avance normativo que seguramente falta y seguramente tiene que ver con cómo se aplican estas normas y cómo estas normas se implementan en prácticas concretas y en cambios en los servicios. Y esto tiene que ver mucho con la situación de la infancia actualmente. Y me voy a centrar quizás en la situación de la niñez y la adolescencia desde una perspectiva efectivamente centrada en estos últimos años, ¿no? Bueno, obviamente, digo, yo hice dos ejercicios. Cuando pensé en esta intervención, y un poco en línea con lo que señalaba Alejandro, hice una primera revisión yo creo que tenemos estas observaciones periódicas del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño en el año 95, en el año 2002, en el año 2010 y en el año 2018. Y creo que sin lugar a dudas es un ámbito privilegiado para poder tener un seguimiento de políticas y un seguimiento de situación. Obviamente acuerdo muy poco con lo que recién se planteaba con relación a esta mirada ciertamente sesgada. Yo creo que la mirada de estas observaciones son mucho más amplias y no solamente restringidas a un tema puntual. Y que además no podemos perder de vista que estamos frente a un comité que trabaja con diferentes países y que tiene en cuenta diferentes contextos, cuestiones políticas, simbólicas, culturales y sociales, con lo cual tomar esto y pensar en que esto pueda ser transversal me resulta al menos llamativo. Y también aclarar que el trabajo que vienen haciendo con UNICEF no es un trabajo con UNICEF Argentina, es un trabajo con UNICEF global, simplemente para aclarar que nosotros no estamos trabajando en estos temas. Y en esta revisión, a mí lo que me llamó la atención y me parece que fue un ejercicio interesante fue revisar ¿qué nos dicen estas observaciones periódicas desde el año 1995? Y ahí es donde uno se encuentra con una recurrencia de temas que están muy presentes y asociados, por ejemplo, a situaciones vinculadas al nivel de vida, asociadas a la asignación de recursos vinculados a la niñez y adolescencia. Temas vinculados a la coordinación entre los niveles de gobierno, a la reunión de datos. Estas observaciones están en todos estos años que les estoy mencionando y claramente aparece una preocupación permanente en el sentido de las dificultades de poder aplicar la Convención, y con esto, por ejemplo, me refiero al nivel de vida de la niñez y la adolescencia en Argentina, debido a las continuas crisis económicas, sociales y la situación de pobreza que mencionaba Nora al inicio, que obviamente obstaculiza el pleno derecho o los derechos enunciados en la Convención. Pero un segundo ejercicio que hice, digo, y en esto no quiero quitar la atención a los niveles de pobreza que hoy tenemos actualmente y que en este último año además se han incrementado notablemente. Hoy estamos por arriba del 50% de niños, niñas, adolescentes que están en situación de pobreza por ingresos y que en el último año se han sumado 1,5 millones de niños a esta situación. Pero me tomé el trabajo de hacer una serie histórica
desde el año 1988. Tenemos dos encuestas semestrales. Y en los últimos 31 años en Argentina nunca logramos perforar el 31% de pobreza infantil, el 30% de pobreza infantil. Con lo cual, obviamente, y esto no quita responsabilidad a determinadas situaciones actuales, con lo cual estas cuestiones que vengo mencionando vinculadas al nivel de vida, a la asignación de recursos, gran parte de ellas tienen características muy, pero muy estructurales. Y en este sentido, tener esta mirada de los 25 años, tener esta mirada de los 30 años, me parece que nos da una perspectiva para repensar algunas situaciones y quizás esto es la parte final de mi intervención. Una segunda paradoja que me encontré en esta revisión de estas recomendaciones y de estas observaciones tenía que ver con la asignación de recursos. Argentina invierte estas cuestiones vinculadas a la asignación de recursos, ha tenido muchos movimientos a lo largo del tiempo. Si uno mira entre puntas este mismo periodo, la inversión en niñez y adolescencia aumentó 2 puntos con relación al producto. Invertimos niveles muy elevados en términos de inversión pública en niñez o gasto público en niñez, como lo quieran llamar. Y acá la segunda paradoja tiene que ver qué es lo que nosotros generamos en términos de tener niveles de inversión muy elevados y cuál es el impacto vinculado a la situación de la niñez y la adolescencia. Y la tercera cuestión que me parece que también tenemos que volver a repensar, y creo que Nora también lo mencionaba al inicio, tiene que ver con la coordinación entre niveles de gobierno y la coordinación entre jurisdicciones. Volviendo a la asignación de recursos, y esto también es discutible en términos de cuáles son estas competencias que fueron transferidas a las provincias, de toda la masa de inversión que se destina a la niñez y la adolescencia, aproximadamente entre el 70 y el 74% es realizada por las propias provincias. Entonces acá muchas veces tenemos algunas cuestiones que digamos, que se intentan bajar de nación, pero donde las competencias y el trabajo efectivo y del día a día y cuando queremos cambiar algunas cuestiones están en las provincias. Entonces, planteando estos 3 ejes iniciales, quizás mencionar algunas cuestiones que sí hoy preocupan. Yo creo que cuando uno analiza estos 25 años, uno ve grandes avances con relación a la cobertura de servicios, al acceso de servicios, quizás en los sectores más tradicionales de salud y educación, pero al mismo tiempo nos vamos quedando con poblaciones que van quedando rezagadas y que también se va manteniendo en el tiempo. Menciono 2 ejes en particular. Uno de ellos, por ejemplo, el sistema educativo. La cobertura del sistema educativo a nivel primaria es universal, pero tenemos permanentemente 500.000 adolescentes que están fuera del sistema educativo, y acá no estamos hablando de la calidad y no estamos hablando de los aprendizajes. Lo mismo lo tenemos en la primera infancia, ante la falta de un sistema de cuidado o de políticas integrales que tengan en cuenta las diferentes modalidades y desde una perspectiva además que busque una conciliación mucho más progresiva que la que tenemos actualmente, como un gran desafío. Y el segundo desafío, y quizás es por un sesgo propio de trabajo, tiene que ver con la fragmentación que tenemos en el sistema de protección social hoy por hoy en Argentina. Lo que más conocemos tiene que ver con la asignación universal por hijo, pero la asignación universal por hijo es simplemente un subsistema
de un sistema de protección social bastante fragmentado, donde una parte tiene que ver con los trabajadores formales, una parte tiene que ver con aquellos niños y niñas que sus padres logran deducir del impuesto a las ganancias, una parte tiene que ver con la UH, y después nos queda un resabio de, y lamento la palabra, porque es un rezago de 1 millón de chicos que no logran acceder al sistema de protección social, y no logran acceder por el propio diseño del sistema de protección social. Y esto tiene que ver incluso con las propias condicionalidades del sistema, tiene que ver con la falta de información, tiene que ver con quitarle la responsabilidad a las familias de certificar la condicionalidad educativa aun cuando la están cumpliendo. Pero sin embargo, cuando no se certifica son chicos y chicas que van quedando fuera del sistema de protección social. A ver, para cerrar, y acá veo que ya me estoy excediendo, hay varios temas más en términos de desafíos que en cualquier momento se pueden conversar. Yo creo que, digamos, a 25 años de la incorporación de la Convención en el marco normativo argentino, creo que hace falta renovar este compromiso. Me parece que este es un ámbito interesante, este y otros que puedan surgir, y tener en cuenta estos progresos que efectivamente hubo, pero también los desafíos que tenemos, y poder generar cambios en algunas políticas, poder generar cambios en las prácticas, poder tener en cuenta estas articulaciones en los niveles de gobierno, y terminar con esta lógica fundacional que tenemos permanentemente, incluso frente a algunos programas que creo que tienen una buena perspectiva. Recién se mencionaba el ENIA, me parece que es un plan que viene a reforzar quizás la falta de aplicación de una normativa a nivel nacional, pero cuyos resultados creo que son atendibles. Pero creo que básicamente los aspectos de coordinación, los aspectos de presupuesto, los obstáculos institucionales son temas que están vigentes para pensar en un sistema de protección integral exhaustivo y uniforme a lo largo de todo el país. La respuesta del Estado frente para poder cumplir con los derechos de la niñez en un contexto como el actual. Es un imperativo ético, es un imperativo legal y es un imperativo moral. Y en el marco de la campaña electoral, y con esto ya voy a la coyuntura actual, y en la discusión sobre el presupuesto 2020, creo que es central y volver a priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social en un sentido amplio, y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Le damos la palabra a Mari Belov. Buenas tardes. Le agradezco a la comisión bicameral que organizó la actividad y la figura de su presidenta aquí presente, la invitación para compartir algunas reflexiones con ustedes de forma muy breve. El contexto ya es conocido. Estamos reunidos acá porque se cumplen 25 años de la reforma constitucional, pero además coinciden las fechas con los 30 años de aprobación de la Convención sobre Derechos del Niño, que la celebración es en el día 20 de noviembre. De modo que estamos en un contexto de celebración. Pero a veces sucede que cuando hay fechas que supone que tienen que celebrar y se utilizan esas ocasiones para reflexionar, resulta a veces complejo ver cuánta
energía, inteligencia y voluntad uno pone para autocongraciarse o decir todo lo que uno hizo bien y cuánto falta por hacer. Es un equilibrio delicado porque si uno se pone en la posición de todo lo que falta, es como, para decirlo sencillo, si me permiten en esta sala tan linda, tan protocolar, es que, digamos, ¿a qué se le va a poner más atención? ¿A qué se va a ver primero? Si la mitad del vaso medio lleno o medio vacío. Pero me parece que es importante tenerlo claro porque cualquiera, una lectura que se ponga solo en un lado, solo en el otro, nos va a impedir avanzar, continuar con este camino de forma satisfactoria. Y me parece que algo de lo que se dijo en la mesa, y mi colega no de profesión, sino de trabajo conjunto en el área de los derechos de los niños, el doctor Weisreich, lo planteó algo así como el carácter paradojal que tiene la evaluación de estas tantas décadas, de las dos ocasiones que celebramos. Y a mí me parece que el carácter, lo que nos resulta paradojal, y en eso tenemos alguna incomodidad, es en poder ponderar en una sociedad además como la Argentina, que ha depositado y con razón tanta esperanza y tanta confianza en que la ley es una herramienta eficaz y la mejor para hacer que la gente viva bien. ¿Cómo hemos resuelto en estas décadas la relación entre la ley y el derecho, en general la ley constitucional, las leyes, las otras que se mencionan acá, que han sido producidas con mucho trabajo por este Congreso? ¿Cómo es la relación entre tanta ley y la realidad? Digamos, esa es la paradoja, porque aparentemente, si uno hace esa evaluación que es tan exitosa en términos de producciones normativas, a la hora de evaluar en cuánto toda esa riquísima normatividad ha impactado realmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes han resultado en todos estos años ser niñas y niños, que ahora ya son los que nacieron entonces, ya están grandecitos, y todos los que siguen naciendo, si hacemos esa ponderación, capaz que no nos animamos a decirlo todos acá, pero todos en algún lugar interno sabemos que están faltando muchas cosas, muchas de las cuales fueron puestas sobre la mesa. Entonces, es esa la dificultad, me parece. O sea, si yo tuviera que señalar un punto de tensión o de dificultad o de oscuridad en un proceso que ha sido muy satisfactorio en todos los sentidos que se pusieron sobre la mesa, es ahí. Es en que no hemos sido capaces como sociedad, o por lo menos todos que trabajamos en estos temas desde hace tantos años, no hemos logrado resolver armoniosamente la relación entre el derecho y el cambio social. Para decirlo de otra manera, ¿cuánta ley hace falta? Que hacía falta alguna, y quizás en algunos temas haga falta más, pero al mismo tiempo, cuánta ingeniería institucional eficaz para que esa ley sea realidad. Porque además, bueno, acá se señaló, ha habido gasto y gasto sostenido en estas áreas, y sin embargo el único experto en ese tema, y agradezco la consideración para las juristas, pero el que sabe de esto en la mesa mucho es el doctor, él mismo ha señalado que ha habido mucho gasto, pero que este gasto no ha sido eficaz. Entonces claramente hay una voluntad, pero acompañada de una ineficacia, y me parece que es hora de que podamos poner atención a esas zonas más complicadas donde nuestras buenas intenciones se frustran. Siempre criticamos a los modelos anteriores de intervención sobre la niñez porque eran modelos que querían salvar a los niños, se usaba esa expresión, y recuerdo hace muchos años, solo voy a hacer una referencia histórica, yo tenía señalaba con mucha crítica a aquellos salvadores de los niños, y se nos ocurrían en esos años, primeros años de la Convención, algunas ideas para ocuparnos de los derechos de los niños de un modo que no fuera como el de aquellos salvadores de los niños. Y recuerdo que
que en esa época, con mucha paciencia y comprensión, Marisa Graham me explicó cómo la forma que pensábamos que entonces que servía para salvar a los niños, no iba a servir mucho para salvar a los niños. Y después con ella se sumaron otras muchas mujeres, principalmente, debo decir, que a lo largo de todos estos años han tenido claras las ideas en el sentido de poner el énfasis en la reforma legal, pero también advertir que el punto crítico de un corpus iuris de derechos de los niños necesita resolver armoniosamente la garantía de los derechos de libertad, que acá fueron señalados, ¿sí? Déficits que ha tenido el país en cuanto a los chicos por su protección, no se le reconocían algunos derechos vinculados, por ejemplo, con el debido proceso legal. Pero sobre todo, y eso es lo que hace la diferencia en un corpus iuris, en un cuerpo normativo de niños, en la garantía de los derechos de protección de los niños. Eso es lo que, perdón si me equivoco, Marisa Graham me quiso decir hace casi 30 años, cuando me decía, bueno, pero la cuestión de los adolescentes infractores no solo tiene que ver con tener un sistema de respuesta al delito de los infractores. Y algunas otras diputadas, recuerdo alguna vez en el Congreso, que se preocupaban tanto por la reintegración social, por la prevención del delito, cuestión que en esos años primeros de la Convención estaba completamente fuera de agenda. Esos temas, de lo único que nos preocupábamos en esos años, bueno, yo me dedico al derecho penal, pero en general todo el mundo tenía esa mirada, que lo único que importaba era qué es lo que íbamos a hacer con los niños a los que se imputaban delitos y una vez que cometieran delitos. Entonces, me parece que hay razones históricas que explican por qué tuvimos ese enfoque, pero básicamente, y un poco para promediar, lo que quiero transmitir es que en estos años, se dijo acá, se ha avanzado en un montón de aspectos, no solo el cambio legal que fue importante, sino en algunas percepciones que tiene la sociedad argentina sobre la infancia, ciertamente en las narrativas, en las maneras que tenemos de nombrar a los niños, de mirarlos, y en algo que me parece central, que recién fue puesto sobre la mesa, es la relevancia del derecho público local en este tema. Es un tema que quizá les parezca técnico, pero sobre todo, ya que se mencionó aquí el Comité de Derechos del Niño y algunas otras cantidades de cuestiones, creo que estos años, estas décadas nos enseñaron, y las provincias argentinas nos enseñaron, que la diferencia en la vida de los niños, aún en lo que tiene que ver con el nivel legislativo, se juega en que las jurisdicciones provinciales asuman sus responsabilidades que nunca fueron delegadas desde la formación de la patria, en los derechos, la garantía de derechos de protección de los niños. Y esto técnicamente se llama derecho público local, que es un área que por ahí nosotros desde Buenos Aires tendemos a no considerar, pero que realmente es la que debería tener un enorme desarrollo para la garantía de los derechos de los niños. Un punto que también me gustaría compartir para sumar a las voces que están sobre la mesa es algo que me llama, además de la cuestión de base paradojal, que yo no logro a esta altura ya comprender por qué, y estando un representante también de una persona que trabaja en UNICEF, ¿por qué no tenemos un sistema nacional de información sobre infancia? Yo entiendo la complejidad de tener algunos indicadores, pero podríamos tener, aunque sea de algunos indicadores sobre los que no hubiera tanta tensión. No podemos tener ninguno. Y eso es algo muy, además de lo obvio, yo me encantaría cuando celebremos los 40 años de la Convención que podamos decir que logramos tener ese sistema, y para poder medir si cumplimos con los derechos o no, medirlos. No debería ser tan complicado. En ese punto sí realmente creo que probablemente, más allá de lo paradojal que es teórico, lo que es más concreto en cuanto al sistema internacional es ese déficit que de hecho se ve en los informes al Comité de Derechos del Niño. En todos los informes los datos son realmente no están.
De modo que, bueno, y probablemente esta nueva institucionalidad que se ha aprobado y por los que las felicito, pueda tener esa potencialidad y concretar algo que es una asignatura, que es claramente la asignatura pendiente. En definitiva, y para terminar, me parece que en lo que no hemos podido incidir, a pesar de la riqueza, la densidad, la complejidad en el mejor sentido, de este corpus juris de derechos de los niños, de rango constitucional y todo lo que sabemos bien, en lo que no pudimos incidir es en cumplir con esa exigencia tan clara que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso en el que habló de derechos del niño, que es el caso Villarán Morales, que muchos en la sala deben recordar, es un caso tremendo, terrible caso contra Guatemala. Y en el párrafo 194 de la sentencia de fondo, en el caso de Villarán Morales, la Corte Interamericana les dice a los estados que la obligación que tienen en relación con el derecho a la vida, los chicos fueron privados de libertad, torturados y asesinados, la Corte Interamericana, de una forma muy creativa, en vez de plantear la vulneración del derecho a la vida en el sentido clásico, que es que los estados no tienen que matar a la gente, le da una vuelta y dice que la primera obligación del Estado es generar condiciones de vida digna, especialmente para todas las personas, especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad, como era en el caso niños y personas en situación de calle, y como después lo ha dicho en otras tantas sentencias, los niños como grupo esencialmente vulnerable. Entonces a mí me parece que como resumen, si se puede decir así, con todo respeto lo digo, es esa obligación que resume, que sintetiza la exigencia del derecho internacional, que expresa que tiene en su corazón la Convención sobre Derechos del Niño, ahí donde estamos fallando, en que no hemos sido capaces, en general, de cumplir con esa obligación de generar condiciones de vida digna para los más vulnerables entre nosotros, que son las niñas, los niños y en particular las niñas y los niños que además están atravesados por otra cantidad de vulnerabilidades adicionales. Ahora, ¿cómo se logra generar ese cambio? Probablemente los juristas podamos opinar en alguna medida, pero a mí me parece que hemos tenido por mucho tiempo una centralidad producto de procesos históricos, de casualidades, de circunstancias, de que nuestra profesión parece como que tiene que ser la profesión que habla de la ley, pero sobre todo estando en el Congreso de la República, y ahí sí devuelvo la cortesía, me parece que si queremos tomarnos en serio los derechos de los niños y realmente cumplir con el Corpus Juris, con la Convención, los derechos de los niños tienen que dejar de ser el tema de los juristas o de los abogados, que es hora de que, junto con los abogados, todos los otros, como está acá la pedagoga y todos los otros, el economista y todos los saberes expertos que tienen que ver con hacer del mundo un lugar mejor, puedan trabajar de forma conjunta, aún con sus diferentes perspectivas en algunos temas, para cumplir con esa obligación de generar condiciones de vida digna, que en definitiva es la garantía de derechos económicos, sociales y culturales de los niños. De eso se trata el derecho de los niños a su protección especial, de eso se trata generar condiciones de vida digna de los niños. De modo que eso es lo que quería compartir con ustedes, les agradezco la atención. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Muchas gracias, Mari. Bueno, para cerrar el panel, le voy a dar la palabra a nuestra defensora nacional electa, Marisa Graham. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecer la invitación a la Comisión Bicameral en la presencia de su presidenta, Samantha Cerenza. Agradecer a Manuela,
que es un poco la organizadora y la que motorizó, invitó a todos y a los colegas asesores de la Comisión Bicameral. También a los miembros, a los que nos acompañan en la mesa, Sebastián, Alejandro, y en particular a todas, pero en particular a Mari y a Mari Beloff, con la que venimos haciendo una suerte de dueto hace muchos años y de que le agradezco esa referencia de hace 30 años, pero debo decir que siempre hemos tenido una relación, podríamos llamarla dialéctica, de un ida y vuelta y de un aprendizaje común. Creo que hemos aprendido muchas cosas caminando juntas y subiendo ascensores, porque creo que algunos diálogos se dieron en algunos ascensores, ¿viste? Ahí está. Bueno, a ver, yo no puedo sustraerme a la tentación de contar un poco mi pasaje por la Constituyente del 94, más allá del rol por el cual fui invitada seguramente a estas jornadas. Quiero decirles que la Convención Nacional Constituyente del 94 fue, en lo personal, una de las mejores experiencias que yo tuve en mi vida como mujer, como política, como especialista, como jurista, como abogada, etc. Teníamos que sortear algo que precedía a la reforma, que era el núcleo de coincidencias básicas, que como todos ustedes sabrán tenía bastante mala prensa y no sin razón, pero nuestra apuesta para muchos de los que están allí, cómo superar y en ocasión de tener que sacar el núcleo de coincidencias básicas, poder ir más allá. Y me tocó estar en la Comisión de Tratados de Integración y Derechos Humanos, que la presidía Juan Pablo Cafiero, hermano, amigo, y yo era su asesora, por la cual me convertí en la asesora de la comisión, junto con otros colegas que están aquí entre el público, Marcelo Baños y otros compañeros y compañeras. Fue interesantísima la batalla que allí dimos, porque había muchísima resistencia a que los tratados de derechos humanos tuvieran rango constitucional. Y había mucha resistencia, en particular por algunas razones que se dijeron aquí elípticamente. Una de ellas era el tema de el derecho a la vida desde la concepción, que es lo que planteaba Alejandro, ¿no? Fue uno de los temas. Y el otro tema muy fuerte, que atravesaba la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de Interpretación, y estaba todo allí puesto en debate. El otro tema muy importante, con un lobby tal vez más poderoso, menor en número, pero más poderoso, era el artículo 13 y 14 del derecho a réplica de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde teníamos a ADEPA todos los días haciendo lobby para que no se le diera rango constitucional a la nada menos que a la Convención Americana de Derechos Humanos por el artículo 13 y 14. Pero en el fondo descubrimos allí, en el andar y en esos pasillos y en las escaleras del Paraninfo, que la resistencia más grande que tenía la incorporación de los tratados de derechos humanos es de lo que han hablado todos los compañeras que están aquí en la mesa y los colegas y las colegas de la mesa, que es el famoso artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene en los pactos de Nueva York, en la Convención Americana, etcétera, artículos similares. ¿Qué es el artículo 4? El tema de los recursos. Entonces, algunos colegas que estaban en la convención, se me ocurren varios nombres, Rodolfo Barra, que tenía las cuestiones del derecho a réplica, etcétera, bueno, pero muchos otros. En el fondo, lo que sucedía es que sobre todo las provincias, pero además el Estado Nacional, en aquel momento decía: ¿cómo hago yo, si los tratados de derechos humanos son operativos, y lo son, para mañana resolver todos los temas que tiene un país como el nuestro? Y cuando yo hablo de un país como el nuestro, y no quiero ser condescendiente, además
el rol que voy a cumplir me va a obligar, junto con Fabián y Facundo, a no ser nada condescendiente. Y no lo seremos, pero la verdad que nosotros no somos ni Noruega ni Suecia, somos un país con recursos limitados. Y somos un país que nos cuesta mucho, no hay más que ver los noticieros, nos cuesta mucho salir de este corsi y recorsi en el cual nos encontramos siempre para resolver las condiciones materiales de vida de las niñas, niños y adolescentes y sus familias. Porque el problema es cómo resolver las condiciones de vida de las familias, de aquellos llamados a la primera protección, amorosa diría yo, más que especial en este caso, que de los niños, niñas y adolescentes, que es una mamá y un papá con trabajo, una mamá y un papá con vivienda, una mamá y un papá con un dormitorio y para desarrollar su vida amorosa, íntima, y otro lugar donde se desarrolla la vida de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, los famosos debates que yo invito a todos ustedes a que lean, porque son de un alto nivel, fueron maravillosos estos debates, tenían en el fondo, más allá de las cuestiones que planteaba Alejandro y las disidencias que podríamos tener, que planteó Sebastián, etc., el problema era el artículo 4 que obliga a los estados, en la medida de sus posibilidades, a poner la mayor cantidad de recursos del área, a la franja etaria de personas hasta los 18 años. Entonces, primero, esa era la primera cuestión. Entonces, a partir de allí se arguían una cantidad de cuestiones, como por ejemplo que el artículo 33 de la Constitución Nacional, que se llama el artículo de los derechos implícitos, ya contenían todos los tratados de derechos humanos y todos los derechos que tienen todos estos tratados que se les dio rango constitucional. Por ejemplo, ¿no? Uno de los argumentos entre tantos otros. Pero quería contarles esto, porque esto es lo que seguimos años después, décadas después, seguimos discutiendo, que es el tema de los recursos. No solo de la cantidad, sino de cómo distribuimos esos recursos para que se cumpla lo que decía la doctora Beloff, lo que decía el doctor Weigreis, Sebastián, que es el tema de que esa asignación de recursos sea además eficiente y eficaz para los fines en que han sido destinados. Eso es por un lado lo que yo quería contarles. Puedo contarles 1001 cuentos sobre la Convención Constituyente. Para decirles más que dos cosas, hubo presentados 179 proyectos de distintos constituyentes que planteaban la constitucionalización de muchos tratados, pero en particular todos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, que los 179 tenían algunos tratados, algunos uno, pero en todos estaba la Convención sobre los Derechos del Niño, que era la que mayor cantidad de adhesión tenía en el resto de los convencionales. Y por otro lado, también decir la euforia, el entusiasmo, la alegría que significó lograr el artículo 75, inciso 22, y la resistencia. ¿Por qué? Porque fue una pelea de 3 meses, donde todos los días teníamos, sobre todo los jueves, no me acuerdo bien por qué, pero los jueves, pero todos los días teníamos algo que parecía que iba a impedir que el 75, inciso 22, llegara a formar parte de nuestra Constitución Nacional. Pero sin embargo, como bien decía María hace un rato, avanzamos muchísimo, festejamos, me acuerdo cómo festejamos el primer caso donde se aplicó el artículo 75, inciso 22, que si no recuerdo mal fue el caso Giroldi, en abril del 95, ¿no, Martiniano? Más o menos debe haber sido eso, el caso Giroldi, cómo festejamos, porque se aplicaba, la Corte aplicaba nuestro artículo 75, inciso 22, y a partir de allí, con sus más y sus menos, aparece una actividad legiferante, como bien dijo Mari, muy importante, donde, por ejemplo, esta ciudad autónoma de Buenos Aires tiene los niveles de legislación respetuosa de los derechos humanos tan altos como los de la vieja, porque ya ahora está un poco desmembrada, Unión Europea, por lo cual no tendríamos nada que envidiar
en relación a lo que dice la norma. Las paradojas de las que se habló acá, que yo le mostraba a las compañeras, como ya había puesto aquí la palabra paradoja, y todos hablamos de las paradojas, es, bueno, tenemos un alto nivel, estándares jurídicos muy altos y un hiato, un divorcio, un gap, una distancia entre qué pasa y cómo viven nuestros niños, niñas y sus familias. Y yo tengo en claro, y creo que todos aquí tenemos en claro, que la ley es un ideal, ¿no? Ahora, el tema es en cuánto nos acercamos o nos alejamos de ese ideal. El otro tema es lo que planteaba Mari, que yo simplemente me remito porque además aconsejo la lectura del libro de Mari sobre el derecho de los niños como una protección provincial y local, que es un compendio que dirige Mari, que recomiendo también la lectura, de la doctora Mari Belov. Pero también quiero decir que hay provincias argentinas que en algunas cuestiones están más avanzadas que la propia nación. Por lo cual tampoco es cierto que el federalismo siempre nos impida desarrollarnos. Me parece que el desafío que asumimos con Fabián y con Facundo es ver cómo podemos hacer que todas las provincias avancemos. Y digo avancemos porque todos vivimos en una provincia. Nadie vive en la nación. Ningún niño vive en la nación colgado de un farol. Digo, ninguna persona vive en la nación, todos vivimos en alguna provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo cual, me parece que el desafío de que haya un desarrollo, teniendo en cuenta las disparidades que tenemos como nación, pero un desarrollo armónico de todas las provincias es una de las cuestiones que a mí más me interesa recalcar. La otra cuestión es en relación a las observaciones. Yo creo que hay algunas observaciones, no las recomendaciones, Alejandro, las observaciones del comité, que a mí me parece que algunas son redonditas, otras no estoy de acuerdo en nada, como todo. Hay algunas que estoy más cerca, otras más lejos. Pero la observación general número 5 me parece muy interesante, porque la observación general número 5 dice claramente que las políticas económicas no son neutrales para la vida de los niños, niñas y adolescentes, y sus familias, agrego yo siempre. Y sus familias, y voy a decir después por qué agrego siempre y sus familias. Me parece también, recomiendo lectura entonces de esa observación número 5, donde de alguna manera dice, entendemos que hay países más ricos y hay países más pobres. ¿Sí? Ahora, también entendemos que hay países que toman la decisión de invertir más en infancia y hay otros que no. Hay políticas económicas que favorecen mejores condiciones de vida para aquellos más vulnerables y otros que no. Entonces me parece que es muy interesante también esa observación número 5. Y la otra cuestión, y ya metiéndome más y tratando de terminar, es el tema de cómo la República Argentina, en este tránsito que contaba la doctora Belov, cómo la República Argentina asumió, internalizó, diría un psicoanalista, un psicólogo, la Convención sobre los Derechos del Niño. En algo que aprendí también de Mari, que es esta cuestión de la parcialidad, de lo sesgado que siempre estuvo o la reducción que hicimos en la República Argentina de la Convención desde sus aspectos jurídicos casi solamente y en particular penales, ¿no? Como si los otros o todos los otros niños, que eran la gran mayoría que merecían la protección, no tuvieran mucho espacio. Y me parece que lo que nos costó en ese periodo fue admitir lo que después fue Villagrán Morales, ¿no? Y la nueva condición jurídica de la infancia y la opinión consultiva número 17, que es el tema de la protección especial. En la República Argentina cometimos ese error que yo creo que nos retrasó, tampoco es para lacerarnos, ¿no? Pero digo para tener una idea de lo que por lo menos yo creo, sino que además creó lo que se denominó el sistema de protección integral. Yo
tengo mi opinión, muchos que están acá saben cuál es mi opinión, pero está allí el sistema de protección integral y me parece que el sistema de protección integral, tal como fue fundado, dejó a un costado lo que en algunos países de Europa existe, porque no existe en todos los países del mundo un sistema de protección integral. Si ustedes leen la convención no mandata a los estados a crear un sistema de protección integral. Lo que tienen muchos países del mundo y que a mi gusto funcionan mejor o que podrían funcionar en paralelo son los planes de protección especial que tienen otros países del mundo, donde está, por ejemplo, el Plan Nacional de Protección Social, del cual hablaba Sebastián, que un buen ejemplo es Uruguay, bien cerquita, o España en Europa, ¿no? Como los planes nacionales me parece que a veces son más eficientes y eficaces que los sistemas de protección. Por lo cual, otro desafío que hemos planteado en el ámbito de la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes, si llegamos a ser finalmente ungidos, no sé cómo se llama, o nombrados, es también es ver qué pasa con los planes provinciales, locales y el Plan Nacional de Acción, que me parece que va a resolver aquello que ya el sistema de protección, por cómo está armado, va a ser difícil que pueda resolver. Otra vez, como todo tiene que ver con todo en esta mesa, por suerte, otra vez para un Plan Nacional de Acción necesitamos un sistema de medición. Necesitamos una línea de base, porque la protección especial de los niños compite desde el punto de vista, me dirá Sebastián, desde el punto de vista de indicadores y de sistemas de registro y de medición con dos grandes monstruos que son salud y educación, que tienen indicadores homologados universalmente. Es cierto que hay una dificultad, como decía Mari, para tener los mejores indicadores, pero la verdad que a esta altura de la partitura podríamos contar por lo menos con alguno de ellos. Bueno, yo quería compartir estas cosas con ustedes, decirles que yo creo en que la República Argentina tiene todos los recursos para salir adelante, tiene todos los recursos para poner los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el lugar donde tendrían que estar. Y yo creo que hay que hacer una pregunta previa, que hay que interpelar al mundo adulto en cuál es el lugar que ocupan los niños y las niñas en nuestra casa, en la escuela, en la vía pública, en el espacio público, en los clubes. ¿Cuál es el lugar que ocupan los niños? Porque la paradoja es que tenemos, como decía Alejandro, un Código Civil y Comercial nacional con estándares maravillosos, unas familias democráticas, donde los niños participan en sus trayectorias educativas y donde eligen el color del auto que vamos a comprar para determinado sector que puede comprarse un auto, claramente. Y la paradoja es que todavía seguimos registrando trabajo infantil, trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación laboral, compra-venta de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y niños que no pueden acceder a los alimentos más básicos, por lo cual bienvenido sea el Código Nacional Civil y Comercial de la Nación, pero ojalá que alguna vez el Código Civil y Comercial de la Nación tenga en cuenta a los más vulnerables, que son los niños, las niñas y los adolescentes y sus familias de los sectores más populares. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Les quiero agradecer a los 5, la verdad que han honrado ampliamente esta mesa, este espacio de reflexión que nos permitimos tener a los 25 años de la reforma de nuestra Constitución. Nuevamente agradecerles a todos la presencia. Habrá que hacer un ejercicio de reflexión e introspección de cada uno en el espacio en el que les toca. ¿Cómo puede ser que después de 25 años aún hoy no podemos garantizar el cumplimiento efectivo de todos los derechos plasmados en la Convención del Niño con rango constitucional? Así que brego porque sigamos trabajando, los que estamos sentados en esta mesa, los que nos están escuchando,
y todo el resto de la sociedad civil que trabaja arduamente por los derechos de la infancia para que logremos realmente darle los derechos que se merecen nuestros niños y adolescentes. Por la parte que me compete, nosotros después de 3 años, esta bicameral ha logrado saldar una deuda de casi 14 años con esta niñez. Estamos esperando que nuestro Senado ratifique lo que ya ratificó toda la Cámara de Diputados, que tengamos a nuestra tríada de defensores cumpliendo sus funciones como merece nuestra Constitución, como merece nuestra ley, la 26061, y como merecen todos los niños de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias, diputada nacional Samantha Acerenza, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Muchas gracias a todos los profesionales, los entendidos en la materia, nada más y nada menos por habernos hablado y compartido su experiencia sobre la Convención de los Derechos del Niño, la reforma de la Constitución de 1994. Ronda de preguntas, creo que no hay o consideración que alguien quiera hacer. ¿No? Bueno, seguimos entonces con la serie de charlas, este espacio de reflexión. Están todos invitados, 18:30, abordaremos otro tema, desafíos del siglo XXI, género y la ampliación de los derechos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.